La primera participación que tendríamos sería la del doctor Luis Guillermo Coto Moya, quien es subdirector de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Sudamérica, quien nos presentará una ponencia sobre el panorama general y la perspectiva del movimiento cooperativo de Centroamérica ante la crisis sanitaria. El doctor Luis Guillermo Coto es doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Costa Rica, es maestro en Administración Pública por la Universidad de Costa Rica, con un máster en Administración de Cooperativas por la Universidad Sherbrooke de Canadá, es especialista en Gerencia para el Desarrollo por el INCAE Costa Rica, cuenta con especialidad en Comercio Internacional y Dirección de Empresas por la OIT Turín, Italia, es auditor líder internacional en normas internacionales ISO de gestión de calidad ambiental y gestión organizacional. Es un profesional de alto nivel académico con experiencia internacional de más de 20 años, brindando servicios de consultoría, asesoría, coaching y conferencias en aproximadamente 750 empresas de 25 países de América Latina y Europa. Cuenta con una amplia experiencia de trabajo académico como docente e investigador en 20 universidades de América Latina y Europa. Como lo mencioné, actualmente es subdirector ejecutivo de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Sudamérica. Adelante, profesor. Muchas gracias, Mario Héctor. En tu representación, la de Juan Ríos Báez, del Movimiento Cooperativo de la Hermana República de México y del CIRIEC también como instancia de investigación, pues muy agradecidos de poder formar parte de este grupo de intercambio. Voy a pedirle, por favor, quiero compartir la presentación que tengo, pero me tienen que habilitar, me parece, para poder efectivamente subir la presentación y que la podamos compartir a partir de este momento, con lo cual les pediría que, por favor, porque está deshabilitada la posibilidad de que yo pueda subir la presentación en este momento. Les pediría eso, ya ahora sí, aquí, ahí en este momento ya la tenemos. Bien, perfecto. Bien, entonces, reiterando nuestro agradecimiento de parte de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Sudamérica por esta fraterna relación que establecemos con el Movimiento Cooperativo de la Hermana República de México, con colegas, investigadores, académicos, amigos y amigas todos del Movimiento Cooperativo Centro, regional, caribeño y también de Sudamérica, y en este caso con la Hermana República de México. Será un gusto poder compartir algunas ideas alrededor de este tema que nos ocupa en este momento y que me parece que tenemos que verlo en perspectiva dentro de lo que hemos venido haciendo históricamente y también lo que pueden ser algunos desafíos de aquí en adelante. Voy a tratar de seguir un guión que me permita en alguna medida dejar sentadas algunas bases de intercambio con ustedes sobre los elementos de algunos antecedentes del tema cooperativo, porque realmente es importante un poco contextualizar no solo a dónde estamos para entender hacia dónde nos dirigimos, sino también sobre todo a dónde venimos, porque creo que eso es fundamental. Hay toda una historia alrededor de lo que significan estos esfuerzos de carácter asociativo. ¿Cuál es nuestra contribución en el espacio regional? Algunos elementos de lo que estamos tratando de hacer en esta condición y cuáles serían algunos desafíos que tenemos por delante que me parece que son fundamentales para dejar algunas reflexiones finales en el intercambio con cada uno de ustedes. Lo primero, que ciertamente la humanidad atraviesa por un tema de coyuntura especialmente diferente de lo que nuestra generación y algunas que anteceden no hemos vivido a lo largo de nuestra historia, pero que naturalmente forma parte de lo que a lo largo de la historia del mundo en general hemos atravesado por diferentes situaciones de este tipo. En el caso de las cooperativas y las organizaciones de carácter asociativo, surgen principalmente en contextos de dificultades, en contextos de crisis, en contextos de situaciones adversas en diferentes momentos, porque tiene que ver efectivamente con territorios, sectores, gremios, comunidades, que de una u otra manera han tenido que buscar en el esfuerzo de carácter asociativo, deponiendo los intereses particulares con una organización de carácter colectivo, el poder solventar una serie de situaciones para las cuales se realizan estos esfuerzos. Pero también tendríamos que reconocer de que hay una serie de elementos de carácter externo que también propiciaron el origen en esta etapa contemporánea de lo que podríamos hablar de las últimas 8 décadas de historia del cooperativismo contemporáneo, tanto a nivel de México como en los otros países centro-caribeños y suramericanos en su gran mayoría. Hay algunos países que transgreden un poco este tiempo, sobre todo si no están en el Mercosur. Hay algunas iniciativas
de organizaciones homólogas, caso mutuales, también cooperativas, que datan de los 90 hasta 100 años en esta etapa contemporánea. Pero bien, ciertamente en nuestra región, en este contexto, los fondos de la Alianza para el Progreso fueron los fondos que propiciaron en gran medida un momento de problemas en la geopolítica regional, la creación, digamos, de las primeras cooperativas en el campo del ahorro y crédito. Fondos que se entregaron a grupos concentratorios de la estructura de poder tradicional y que lograron no solo administrar adecuadamente esos recursos, sino mantenerlos y poder efectivamente generar emprendimientos de carácter asociativo, modalidad cooperativa de ahorro y crédito con muy buen suceso. Y eso posibilitó los primeros emprendimientos en materia de, sobre todo, llevar el financiamiento de las actividades de carácter agrícola en el campo, en la zona rural principalmente. Luego, algunos de los procesos de reforma agraria en la región impulsaron las primeras cooperativas en el campo de cooperativas de carácter agrícola esencialmente. Un país como la hermana República El Salvador, prácticamente la tercera parte del territorio, un país de alrededor de 30.000 kilómetros cuadrados, la tercera parte del territorio se organizó en figuras de carácter asociativo, modalidad cooperativas. Evidentemente, también esto hizo que grupos que tuvieron acceso a la posibilidad de la producción a través de la organización de fórmulas asociativas se vincularan a actividades de cooperativas en el campo agrícola esencialmente. Pero así se dio en una buena cantidad de países en la región. Y lo otro, el tema de la experiencia de las iglesias, porque ahí fueron diferentes tipos de iglesias, que propiciaron la fórmula de carácter asociativo como un modelo para poder solventar los problemas de diferentes tipos de iglesias que teniendo cercanía con la gente común, pues naturalmente trataron de solventar por esa vía dificultades en una buena cantidad de territorios y sectores de toda nuestra región. Ahora bien, en ese contexto, pues naturalmente hemos tenido una importante evolución. Tendríamos que reconocer que hemos sido un actor importante en la solución de una gran cantidad de problemas en nuestro contexto. Y eso tenemos, yo creo que algunos pluses dentro de lo que podríamos hablar del movimiento cooperativo como un esfuerzo de carácter asociativo dentro del plano de la economía social y de la solidaridad, de que naturalmente hemos institucionalizado algunas acciones como pueden ser los bancos de datos, bancos de información. La mayoría de los países de la región tienen bancos de información importantes. Esto me parece que es un elemento que propició desde su origen la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Sudamérica, sobre todo en nuestra zona de influencia con fondos de la cooperación originalmente, y que posteriormente se propiciaron con algunas instituciones de apoyo, tanto al interno de los movimientos cooperativos como de las instituciones de apoyo desde el Estado, que propiciaron continuar con la dinámica de enumeraciones completas del movimiento cooperativo. Aquí tenemos una muestra en pantalla alrededor de unas casi 10.000 organizaciones cooperativas, que es los que tenemos entre Centroamérica y algunos países del Caribe, y un poco más de 6 millones de personas, que naturalmente eso sería, infiriendo el dato, aproximadamente una quinta parte de la población de manera directa, y alrededor de una tercera parte si ponemos los aspectos de carácter relacionado en esta condición. Entonces, hay una historia que marca la evolución de un movimiento que ha transgredido una gran cantidad de situaciones como las que tenemos en este momento, pero que naturalmente se crearon como elementos sustantivos para poder posibilitar y amortiguar situaciones difíciles en una gran cantidad de espacios de la región centro-caribeña, y me parece que no hace excepción el caso también mexicano. Ahora bien, en torno a lo que tenemos actualmente, un poco para entender esta situación tan compleja por la cual atravesamos, me dio un poco la tarea de tratar de dimensionar en materia de las cifras hasta el día de ayer, de lo que es la inferencia del dato global en términos de lo que podemos ver a nivel de la región. Si vemos un poco los datos de los países centro-caribeños, específicamente América Central, República Dominicana, más o menos en materia de personas contagiadas representamos aproximadamente el 0,6% de la población contagiada a nivel mundial. Si ya incluimos a México, pues naturalmente México es un país de una dimensión, un tamaño, una población altamente diferente a lo que significan los pequeños países centroamericanos. Pero ahí tendríamos más o menos un 1,8% en materia del dato si hablamos de personas contagiadas de manera directa. Ahora bien, si pasamos a la parte de lo que tiene que ver con específicamente
la parte de las muertes, que lamentablemente esta pandemia está afectando, tendríamos que aproximadamente, tenemos en este momento, en el caso de Centroamérica y República Dominicana, un 0,3%, de acuerdo con los últimos datos al día de ayer. Si agregamos naturalmente en esta relación de análisis el caso de México, andamos por el orden de ya 2,1% de personas en promedio afectadas, de la población total, en términos de la cantidad de personas afectadas de acuerdo con el tema de nuestra región. Esto es importante porque nos podría dar algunas pistas también de que, si bien es cierto, independientemente de los datos estadísticos, y aquí quiero hacer una abstracción, la vida en sociedad, la vida social como tal, no es una ecuación financiera, no es una ecuación matemática. Hay una afectación integral humana y eso tiene un valor significativo. Pero que naturalmente algunos datos nos pueden dar algunas pistas porque vienen algunas cosas en términos de lo que son otros elementos a considerar dentro de estos datos posteriormente. Bien, hay un déficit importante que seguimos manteniendo en materia de los principales problemas de la democracia, y aquí creo que sumamos todos los países que estamos aquí presentes, y esto es un tema esencialmente latinoamericano, y que tiene que ver con que la democracia no ha podido paliar los efectos de la desigualdad, de la exclusión, de la concentración de la riqueza que el continente americano hoy demuestra que América Latina es más desigual, es la región más desigual del mundo. Es más desigual que África, es más desigual que Europa. O sea, hay más concentración de riqueza, por lo menos en este proceso histórico que llevamos acumulado. Y la pobreza se convierte en el mayor obstáculo para el desarrollo sostenible. Por lo tanto, ahí hay algunos temas que efectivamente, cómo ligar esto con la acción de lo que nosotros venimos haciendo. Aquí voy a referirme a lo que Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, ha señalado en torno al tema de las cooperativas. Dice que con su distintivo énfasis en los valores, las cooperativas han demostrado ser un modelo empresarial versátil y viable, que puede prosperar incluso en épocas difíciles. O sea, este momento pareciera que es un momento propicio y llamado para que efectivamente retomemos una gran cantidad de acciones que desde las necesidades de la gente, el movimiento cooperativo y las organizaciones de economía social podrían ser fundamentales en la recuperación de este proceso. Dice, su éxito ha contribuido a impedir que muchas familias y comunidades caigan en la pobreza. Ciertamente tenemos datos dramáticos de lo que es los niveles de concentración. Aproximadamente el 10% de la población controla el 70% de la riqueza de América Latina. O sea, que el resto, el 30% restante le queda para todo ese 90% de tejido social que naturalmente tiene que ver cómo sobrevive bajo estas condiciones. Entonces vamos a tratar de ver en esa condición, bueno, si efectivamente tenemos una situación real a la cual tenemos que enfrentarnos, que se agudiza en este momento en el cual estamos, pues naturalmente, ¿qué hacemos desde el punto de vista cooperativo y cómo podemos seguir contribuyendo en esa dirección? Lo primero que tendríamos que señalar en nuestro recorrido por diferentes partes de la geopolítica noramericana, suramericana y centroamericana y caribeña, tenemos que en muchos países el Estado no logra llegar. O sea, tenemos un faltante de capacidad o más bien una discreción en la acción del Estado para poder llegar y atenuar una gran cantidad de necesidades en muchos territorios. A falta de Estado, hemos logrado identificar cómo el cooperativismo se ha convertido en un gestor público no estatal, porque atiende problemas de salud, atiende problemas de administración de agua, de suministro de energía, todo lo que tiene que ver con temas de seguridad, de empleabilidad, de organización de la producción, etcétera. Y ese es un elemento que naturalmente el cooperativismo se constituye en un implementador de políticas públicas. A veces cuando hacemos el análisis desde la parte de lo conceptual académico, perdemos de vista de que no solo es el tema de propiciar políticas favorables, es que realmente el tema de la política pública no es un tema solo de Estado. Hay gestión de políticas públicas sin ser organizaciones del Estado, y ahí el Estado ha tenido que efectivamente hacerse acompañar de otros actores, en este caso principalmente privados, para poder efectivamente acompañar parte de las muchas necesidades que hay en los entornos en los cuales gravitamos. Pero yo hablo de otro tipo de modelo, las alianzas público-sociales, donde la ciudadanía de manera organizada efectivamente contribuye en ese aspecto de generar y ser un fuerte implementador en materia de políticas públicas, y lo voy a ver un poquito más adelante. Y lo otro es que naturalmente este tipo de organizaciones en su estatura, en su dimensión, han sido un paliativo para poder atender los problemas de mucho de lo que efectivamente se da en el tema de la región.
Entonces vamos a descomponer un poco este concepto para tratar de... Uno de los principales problemas que observo a la hora que analizamos el fenómeno de qué es lo que somos es que a veces nos cuesta entenderlo, hasta nosotros los mismos actores del sector. Y no lo entendemos porque a veces venimos de una tradición bipolar en la cual nuestras universidades, nuestros centros de pensamiento, nuestra intelectualidad en general, de cualquier ámbito, en el campo de la gestión o la economía, se ha orientado a hablar de lo público y de lo privado. Por ahí un autor muy prestigioso en la etapa ya final de su proceso intelectual señalaba que efectivamente él había dejado de estudiar algo que no era solo público y no era solo privado, y que eran, él denominaba algo así como asociaciones, pero que en realidad había un tejido de muchas organizaciones que naturalmente hacen una acción en el mercado, y que esa acción a veces es poco estudiada, poco analizada y a veces poco comprendida, aunque tenemos una acción real en el mercado. Entonces, estas organizaciones que están en una franja, que se han tenido organicidad demostrada durante muchas décadas, pues representan una población importante de muchos de nuestros territorios y que naturalmente de manera directa propician un mecanismo de organización de una población que naturalmente en muchos casos está excluida de las fórmulas tradicionales, ya sea porque el Estado tiene incapacidad de poder llegar a atenuar una gran cantidad de necesidades o porque en la relación costo-beneficio no son actividades de interés para la empresa de capital. Y ahí las organizaciones de carácter social y específicamente una gran cantidad de cooperativas han visto las necesidades como una gran oportunidad para solventar, hacerlo de manera eficiente y propiciar una gran cantidad de cobertura con una gran cantidad de puntos en diferentes redes en todos los países. Y ahí, pues naturalmente el cooperativismo constituye un esfuerzo que ha avanzado mucho en esa dirección. Lo otro tiene que ver con el tema de la capacidad de organización económica productiva. Tanto a nivel de servicios como a nivel de producción, en cualquiera de los ámbitos que podamos verlo, prácticamente en la mayoría de los países de la región, el movimiento cooperativo participa en todas las actividades de corte económico. Si hacemos una inferencia con el catálogo de cuentas uniformes de la SIU, que está escrito a el catálogo que se administra desde los bancos centrales de la mayoría de los países, prácticamente el cooperativismo está presente en todos los diferentes sectores de la economía convencional. Y ahí, naturalmente, podríamos reconocer que ha ido evolucionando de manera significativa en los mecanismos de organización, en su contribución a la economía de los territorios, en su contribución al tema de la soberanía alimentaria, en actividades sociales y ambientales y en temas de promoción social, que es un tema importante. ¿Y eso qué constituye en esencia? Que es ahí donde tenemos que ver con luz larga, amplificar nuestra mirada, es un ejercicio de democracia económica. O sea, lo que en esencia hace el cooperativismo es, de una u otra manera, es paliar los efectos de la exclusión y de la desigualdad, tratando de generar mecanismos de distribución. Claro está, esto tenemos que verlo en la dimensión y en la estatura de nuestra contribución como actor socioeconómico en la sociedad. Entonces, somos un mecanismo de organicidad del pequeño ahorro, pequeño y mediano ahorro y pequeña y mediana producción. El gran capital entenderíamos que en general forma parte de otro tipo de emprendimientos, lo cual quiero señalar que es muy apreciable y respetable dentro de la multiplicidad de actores que hay en la economía. Lo que sí no podemos desestimar es el rol propio ya del caso de las cooperativas. Entonces, las cooperativas representan un ejercicio de eficiencia económica con racionalidad social, porque efectivamente el efecto está en lograr hacer una muy buena distribución de los elementos de los cuales efectivamente logramos demostrar que lo hacemos bien. Y esto seguido de un tema, de un ejercicio que es muy difícil de constituir, sobre todo en ejercicios de democracias modernas, como son la mayoría de las de América Latina, procesos de democracia que tenemos un arcoíris diverso de lo que podríamos entender dependiendo de diferentes países, pero que naturalmente las cooperativas son un ejercicio permanente de articulación y participación social. Tenemos ejercicios sociales, políticos, empresariales diversos, tenemos procesos de renovación sociopolítica, hemos tenido la capacidad, hoy podríamos decir que efectivamente tenemos un movimiento con una curva etaria que se está moviendo hacia la parte mayor de la curva, pero 8, 7, 6 décadas atrás, 5, la gran mayoría de activistas que impulsaron estos movimientos era gente muy joven, que hoy acumula algo que es inevitable para ustedes y para mí, que es naturalmente la acumulación de los años a través del tiempo, pero que surgió como un movimiento de gente con deseos de hacer y plantear soluciones al común para el bienestar general
y que naturalmente era gente joven y que probablemente hoy tendríamos que efectivamente lograr y retomar que si bien es cierto la curva se está moviendo, tenemos que tener la capacidad de poder incrementar una participación más activa y conquistar a esa juventud que no se convierta en un botín estratégico de la economía del mercado y que por la vía de emprendimientos de carácter asociativo se logren efectivamente generar sus propias soluciones desde el punto de vista de dignificar su condición de vida. Entonces, todo lo que tiene que ver con el tema de la promoción de cooperativas, de mujeres, jóvenes, personas con capacidades diferentes, adultos mayores, y ahí tenemos un abanico de oportunidades y en esta condición de pandemia el elemento se torna todavía más desafiante. Y hay un elemento adicional que hemos venido construyendo a lo largo del tiempo. Me ha tocado ver pequeños productores o pequeños ahorrantes que ahora administran emprendimientos muy poderosos de cooperativas financieras muy fuertes o cooperativas de producción muy fuertes. Y que probablemente ese pequeño productor o ese pequeño ahorrante entendía de la parte inicial del ejercicio, pero que ahora tiene que administrar un emprendimiento con una solvencia y con un cuidado, porque son emprendimientos que tienen una responsabilidad con su grupo asociativo y con la sociedad en general. Entonces, todo eso ha pasado por la capacidad que ha tenido el sector de contribuir en la generación del conocimiento, en todo lo que tiene que ver con investigación, con el tema de desarrollo, con la parte de innovación. Si bien es cierto, y la vida nos ha puesto a correr ahora, a tener que innovar en forma acelerada o a cambiar, probablemente un poco más de cambio con algún agregado de innovación. Bueno, las cooperativas eso lo han hecho a lo largo del tiempo. Imagínense ustedes, esos pequeños productores probablemente no imaginaban hasta dónde iba a dar su producción hoy día a través de los procesos de exportación. Y todo ese valor agregado de contribución en la gestión del conocimiento lo ha venido haciendo el grupo humano a través de la consolidación de emprendimientos asociativos que genera una promoción social de formación, etcétera, de manera sumamente significativa. Acompañamiento técnico, acciones para la innovación, gestión del conocimiento, especialización y profesionalización de los cooperativistas. Hoy encontramos una gran cantidad y una base asociativa formada como especialista en su campo de producción o como un profesional en un campo financiero, porque la cooperativa le ha dado esa posibilidad. Entonces, hay que seguir, y estamos en eso, pero naturalmente tenemos que seguir trabajando en materia de cómo propiciar, y ahora probablemente sí este es un desafío que tenemos aún más, de cómo fortalecer el tema de la gestión y el conocimiento en esta nueva etapa. Y naturalmente el tema de la contribución con la comunidad. En otras palabras, de ese ejercicio asociativo tomamos elementos adicionales y se los damos a la comunidad en materia de contribución, inclusive en muchos casos, la cooperativa es más grande que el gobierno local de su comunidad. Y eso hace que nos convirtamos efectivamente en el elemento sustantivo de la política pública, de la implementación de la política pública, de solucionar problemas de caminos, de hacer drenajes de los ríos cuando hay fuertes lluvias en nuestra región, de tener elementos de atenuar problemas de los centros académicos, llámese escuelas o colegios. O sea que efectivamente se le da. Hoy día veo muchos ejercicios donde los procesos de fumigación están haciendo importantes cooperativas de nuestro contexto, donde se les están dando soluciones de atención a las condiciones básicas de la gente. Y esto nos lleva a un último punto en esta parte que tiene que ver con el cooperativismo y la implementación de políticas públicas. Hay diferentes experiencias, pero hoy tenemos cooperativas fuertes en el campo de la salud, en el tema de la energía, y no solo en la energía hidroeléctrica, hoy tenemos en la parte eólica, en la parte geotermia, en la parte de todo lo que tiene que ver con energía solar y eólica, y nos parece que eso es parte de la evolución que tenemos. Ciertamente no todos los países ni todas las políticas al interno de cada país de turno, y sobre todo de los gobiernos de turno, favorecen las políticas públicas de este tipo de acción, pero ahí sí me parece que por la vía de un trabajo de análisis comparado va a ser fundamental tomar esas buenas prácticas que hay en diferentes países y traer a la construcción de políticas públicas al interno de cada país aquellas cosas que demuestran que efectivamente hay poderío para poderlo hacer. Entonces, las cooperativas contribuyen con la acción de los gobiernos locales, contribuyen en el tema de políticas públicas y se convierten en un agente público no estatal formidable, donde inclusive los problemas de la educación, los problemas de salud, con los recursos propios de la cooperativa, sin tomar en cuenta a veces del erario público, atienden una serie de problemas en varios elementos y sociedades en las cuales naturalmente siempre gravitamos. Ahora, en este contexto de crisis sanitaria, vamos a ver como dos vertientes. Lo inmediato,
que es un tema que naturalmente a todos nos está asfixiando. En este momento estamos en una condición similar, donde deberíamos de tratar de entender cuáles acciones serían lo inmediato para poder paliar estas necesidades urgentes que tenemos, pero no podemos dejarles de lado el mediano y largo plazo. En lo inmediato, pues naturalmente las cooperativas se han dedicado a atender las necesidades básicas, acompañando esfuerzos en el tema de la salud, en el tema de la energía, en el tema de la fumigación, en el tema del consumo, en dotar. Hemos logrado identificar muy buenas experiencias donde se le está dotando de condiciones básicas de alimentación a algunos de los asociados en diferentes contextos. Y eso tiene que ver con que la cooperativa es uno de los instrumentos más cercanos a la gente. No nos inventamos las soluciones. Los problemas están ahí, hay que atenuarlos y atenderlos de manera inmediata. Y como somos un vínculo natural con la comunidad, pues naturalmente este es un tema que en general las cooperativas están haciendo importantes esfuerzos para eso. Se están flexibilizando las condiciones de los servicios o productos, tratando de mejorar condiciones de periodicidad, de prórrogas, de tasas, elementos que naturalmente se están haciendo en forma natural y que en el primer momento lo hemos logrado identificar. Se han identificado acciones para contribuir con la comunidad, porque las cooperativas tienen arraigo territorial, tienen anclajes territoriales. Esos tentáculos hacen que si el territorio está enfermo, estoy enfermando mi comunidad, estoy enfermando mi historia, mis familiares, mi historia organizacional. Entonces hay que mantener ese tema siempre presente entre los principios aplicados de la doctrina cooperativa, y es un elemento que es fundamental. Y luego mantener la base de colaboradores en la medida de lo posible. La mayoría ha mantenido esta acción por un tema de nexo relacional. Los temas, y hay un tema que me parece, y por eso celebramos este esfuerzo del día de hoy, fortalecer lo que tiene que ver con la capacitación y la asistencia técnica. En momentos de dificultades no podemos creer que este es un gasto superfluo secundario. Con gestión del conocimiento, a través de la formación de la gente, tenemos que seguir proponiendo soluciones, acercarnos más, dialogar más. Los esfuerzos de capacitación, educación, asistencia técnica sirven para generar proximidad y generar mejores soluciones en todo lo que efectivamente tenemos que atender. Y promover nuevas líneas de servicios, que ha sido parte también de lo que se está haciendo. Y el estudio a profundidad de las necesidades de la base social. Creo que aquí hay un elemento que hay que siempre mantener. Nosotros no nos inventamos el negocio como una oportunidad de mercado. Nosotros partimos de necesidades humanas y que ese es el corazón sobre el cual gravita nuestra acción, y tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Entonces, algunos determinantes para el cambio en esta dirección que nos parece que son fundamentales de cara a lo que tenemos de aquí en adelante. Algunas ideas en lo estratégico. Lo primero, y voy a decir algo que antecede el tema de la integración y tiene que ver con el tema de la gobernabilidad al interno de los movimientos cooperativos. Me parece que para lograr fortalecer una clara integración de las cooperativas, porque aquí tenemos que multiplicar exponencialmente el tema de la masa monetaria con la cual contamos. Eso significa que tenemos que tener la capacidad de multiplicarla por muchas veces más. Y eso requiere ser muy inteligentes a la hora de efectivamente generar alianzas y trabajo de integración al interno del movimiento cooperativo. Pero para eso hay que poner los intereses particulares y generar más una visión de colectivo. Y eso implica efectivamente mejorar el tema de la gobernabilidad, que es un tema que hay que verlo en muchos de nuestros países. Fortalecer las alianzas entre sectores públicos, sectores privados y sectores sociales. Este esfuerzo de participación ciudadana aglutinado en esta condición permitiría promover muchas nuevas cooperativas, muchas alianzas público-sociales, mucha generación de empleo en una gran cantidad de actividades que están quedando desprovistas de condiciones para dignificar el tema de la condición de empleo de la gente. Y promover muchas cooperativas para convertir a los trabajadores en empresarios de sus propios emprendimientos. Y ahí hay que hacer una alianza multisectorial para atraer las bondades probablemente de la liquidez del sector de ahorro y crédito con el sector de producción y viceversa. ¿Cómo logramos hacer ejercicios en esa dirección? Un liderazgo integrado en una visión común que me parece que efectivamente es fundamental. Un plan de desarrollo estratégico sobre la acción que en este momento el cooperativismo hay que trazar como las grandes avenidas por las cuales transitar. Y naturalmente hay sectores más golpeados en esta condición: la juventud, las mujeres, las personas con capacidades diferentes, los adultos mayores. Me parece que ahí tenemos la capacidad de poder generar emprendimientos de nuevas cooperativas en esa dirección de manera
bastante sustantiva. Pues para paliar los efectos de la crisis, en principio, tenemos que promover muchas nuevas cooperativas. Este sería el momento en que logremos efectivamente, por la identificación de los problemas, promover una gran cantidad de nuevas cooperativas en diferentes segmentos y actividades económicas que se requieren en este momento. Y a veces lo que necesitamos no es tanto la contribución, el apoyo subsidiario, eso puede ayudar y sería importante por demás. Pero probablemente lo que necesitamos es efectivamente esa visión conjunta de cómo por la vía de la colectivización de los problemas identificamos soluciones comunes. Y un tema que es fundamental, porque ahora sí el mundo nos puso en Centroamérica y el Caribe, probablemente en México decimos sí o no, en Sudamérica dicen sí o sí. O sea, sí o sí hay que innovar. Lo que pasa es que acá, con el respeto del abordaje que hacen muchos especialistas, yo creo en la innovación integral. O sea, no estamos hablando de innovación de productos y servicios. Eso puede ser el derivado de, esa es la parte final de ir al mercado en forma diferenciada y eso lo cual es muy importante. Pero tenemos que hacer una innovación social. Tenemos que hacer innovación política. Tenemos que entender la innovación económica y organizacional. Tenemos que cambiar, en otras palabras. Uno puede cambiar sin innovar, pero no puede innovar sin cambiar. Y eso quiere decir que naturalmente tenemos que ver la innovación como ejercicio sistémico, integral, porque no es generar un nuevo producto. Detrás de eso hay un montón de factores de cambio que naturalmente son fundamentales. Todo el tema de la innovación tecnológica en el cual ya estamos sumidos y la parte de la innovación educativa que es fundamental. Probablemente en este momento tenemos que dar un valor agregado importante en esa dirección, en todo lo que tiene para caer, naturalmente, un tema que es importante, que tiene que ver con el tema de los productos y servicios. Termino con dos rápidas reflexiones, una que tiene que ver con algunas acciones para ese cambio. Lo primero es, en esta condición en la cual atraviesa la humanidad, muy lamentable, que ha impactado en demasía en una gran cantidad de segmentos de la sociedad, tenemos que tener una lectura amplificada de lo que está pasando, no solo analizarlo, sino comprender lo que está pasando en el entorno. También hay oportunidad de mercado y algunos aprovechan de esta condición para abandonar cierto tipo de actividades económicas. Por un tema de oportunidad de mercado. Pero creo que ahí, por nuestra naturaleza, que es eminentemente humana, tendríamos que tener la capacidad de poder tratar de entender que efectivamente es fundamental comprender lo que está pasando, mejorar el tema de la gobernabilidad, promover el diálogo político y social a lo interno del movimiento, pero también con otros actores públicos, privados y sociales, impulsar nuevas cooperativas para la generación de empleo, definir un uso inteligente de la masa monetaria cooperativa. Repito, en este momento la integración económica es un factor fundamental. Tenemos que multiplicar los panes y eso implica sumar esfuerzos entre diferentes organizaciones y la cooperativización de nuevas actividades, que es un elemento fundamental. Pero independientemente, y espero que esta condición por la cual atravesamos en este momento histórico de la humanidad nos haga renovar y retomar el método cooperativo. ¿Y cuál es el método cooperativo? Principios y valores. Si esta situación por la cual nos atravesamos no nos hace replantearnos la transparencia, la ética, la integridad con la cual vamos a abordar una gran cantidad de nuestras soluciones, el mundo no nos ha enseñado mucho. Yo creo que aquí el tema central, toda la creatividad, toda la gestión de conocimiento, todo tiene que estar apegado a una lógica principista, doctrinaria y participativa. Los principios y valores son nuestro método cooperativo y hay elementos que son de carácter fundamental. Termino con esta frase del Papa Francisco que señala que hay que globalizar la solidaridad. Las cooperativas deben seguir siendo el motor que levante y desarrolle la parte más débil de nuestras comunidades locales, de la sociedad y ayuden a las partes más marginales de la sociedad. Se deben crear más cooperativas que promuevan la economía de la solidaridad. Creo que evidentemente tenemos un arcoíris de muy buenas experiencias, pero que naturalmente en el modelo de la integración, en ese principio histórico doctrinal, podemos encontrar grandes respuestas para generar una pandemia de solidaridad, de cooperación y de confraternidad centrada en el bienestar y el desarrollo social. Muchas gracias por su atención y le doy el espacio a los moderadores y de mi parte me voy a mantener aquí a la espera para la parte final, agradeciéndoles a todos y a todas por su atención. Muchas gracias de parte de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Sudamérica y en el plano de este servidor, Luis Guillermo Coto. Muchas gracias, doctor Coto. Creo que
Es importante lo que platicábamos en algún momento, que se puede ver en su participación, la importancia de realizar un análisis puntual, que esto nos invita a hacerlo en cada una de nuestras regiones sobre el movimiento cooperativo, y solamente para agregar un tema que englobara ya lo que al final comentó, uno de los grandes problemas que tenemos como región para poder enfrentarnos hacia el desarrollo sostenible, no solamente el movimiento cooperativo, que son las estructuras desiguales que tenemos en nuestros países, y el cooperativismo, lo que os mencionaba, estamos obligados a reinventarnos en esto que nos comentaba, en esta innovación integral, y entender, comprender sobre todo, en lo que se podría llamar comprender todo desde lo complejo, porque de mucho tiempo acá se han brindado soluciones fáciles, quitándole toda la complejidad a esas soluciones que de gran parte nos tienen aquí. Innovar es no copiar. El cooperativismo se ve obligado a reinventarse en este marco para poder ofrecer soluciones a las que ya teníamos.